Bienvenidos, estamos en este podcast llamado La Sobremesa. Si usted nos sintoniza por primera vez, estoy acompañada del pastor David Correa. Es un gusto estar siempre sentado en esta mesa con Dina de León. Sí. Hoy por nuestros apellidos. Sí, y también le invitamos a que se acerque a nuestra mesa. Bienvenido a nuestra mesa. Como decíamos en otro episodio, que ya no recuerdo cuándo fue, porque fue hace mucho. No, bueno, prepárese su cafecito, su té, su refresco o lo que guste usted. Y bueno, ahorita está de moda que si el café, ¿cómo se llama? Matcha, ¿no? Sí, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O a lo mejor ahí trae su Tim Hortons, o trae su Starbucks, o de perdido aquí el Andati del Oxxo, ¿no? O lo que usted tome. Lo que sea. Lo que usted guste, tome su Biblia, tómese un cuaderno de notas también, Sí. su buena taza y siéntese con nosotros a la mesa para esta conversación acerca del sermón predicado el domingo anterior en la iglesia. Y estamos en esta subserie de 1 Corintios 15, más Cristo ha resucitado, parte 2. Parte 2. Y estamos abordando la resurrección de Cristo. Pablo ha estado hablando acerca de la importancia, la relevancia de la resurrección de Cristo, y el sermón pasado el pastor predicó del versículo 20 al 23 y tenemos algunas preguntas al respecto. Y pastor, ¿qué es lo que Pablo nos ha estado hablando ahorita respecto a la resurrección? Bueno, como decíamos en el sermón anterior a este del cual estamos hablando y en la sobremesa pasada, Pablo responde a una situación que se presenta en la iglesia. Por lo menos algunos estaban negando la resurrección y por lo menos la resurrección corporal de Cristo, y Pablo les dice, a ver, si no hay resurrección, pues Cristo no resucitó. Y luego enlista algunas consecuencias negativas de que no haya resurrección de Cristo. Pero a partir del versículo 20, ahí hay un cambio, y ese es como el versículo bisagra ahí, ¿no? Porque Pablo dice, mira, si Cristo no resucitó, la predicación es vana, nuestra fe es vana, etcétera, etcétera. Pero él dice, más Cristo ha resucitado. Y a partir de ese momento empieza a hablar de pues, las bendiciones de la resurrección, que es lo que tenemos, ¿sí? Como creyentes por la resurrección de Cristo. Y el domingo anterior pues hablamos de los versículos 20 al 23, nada más que estos son parte de la segunda mitad de ese argumento de Pablo, que va de los versículos 20 al 28, ¿no? Uh-huh. Y hemos visto cómo la resurrección es el fundamento de la fe cristiana y es tan importante porque si no hay resurrección, pues no hay beneficios, no tenemos como creyentes ninguna esperanza. Así es. Y toda nuestra fe pues es vana, no es relevante. Y pastor, tenemos algunas preguntas para contestar en esta serie. Pablo nos empieza a hablar de Adán. Sí. Bueno, antes de eso, usted nos empezó a hablar acerca de la importancia de el estar unidos a Cristo. Uh-huh. Porque el estar unidos a Cristo nos trae estos beneficios, pero antes de estar unidos a Cristo, pues todos estábamos unidos a Adán. Y usted estaba abordando respecto a Adán. En la palabra nosotros encontramos que pues por un hombre entró la muerte, pero más por Cristo entró la vida. Uh-huh. Y hablando de Adán, significa esta unión con Adán que nosotros tenemos condenación si estamos unidos a Adán. ¿Y por qué estamos unidos a Adán? Claro. Bueno, muy buena pregunta, por cierto. Nada más que no quiero que pierdan de vista el argumento aquí de Pablo. El versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y luego describe la resurrección de Cristo como las primicias de los que durmieron, dice Cristo, es hecho. Y esto es importante. ¿Por qué? Pues porque Cristo es los primeros frutos de una gran cosecha que viene. En el Antiguo Testamento se describe, por supuesto, una fiesta importante, la fiesta de los primeros frutos, y precisamente esta fiesta consistía en celebrar que aparecían
los primeros brotes en los diferentes árboles o plantas, y estos primeros frutos estaban anticipando el resto de la cosecha. Pablo dice que Cristo es la primicia o las primicias de la resurrección. Desde el Antiguo Testamento podemos ver en Daniel 12, por ejemplo, ¿no? Se anticipa una gran resurrección que ocurriría cuando el Señor llevara a la historia a su consumación, ¿sí? Cuando viniera el gran tiempo de restauración anunciado por los profetas, habría una gran resurrección. Entonces, se anticipa esa resurrección, y en el Nuevo Testamento también se habla de esa resurrección que va a ocurrir al final de la historia. Ahora bien, ¿por qué Pablo le llama a Cristo las primicias? Bueno, ¿por qué? Porque Cristo o la resurrección de Cristo, pues es el amanecer de una nueva creación. Pues verán, Cristo no solamente vino a salvar almas y llevarlas al cielo. Cristo vino a restaurar el reino de Dios. Cristo vino a restaurar, ¿sí?, a los súbditos del reino, aquellos que se rebelaron en contra del Señor, ¿sí? Y en su rebelión, por supuesto, ellos recibieron la retribución debida a esa rebelión. Cristo vino a restaurar, ¿sí?, su reino, y vino a restaurar también y cuando digo que vino a restaurar su reino, es importante que digamos esto: el reino incluye no solamente a personas humanas, ¿sí?, pero también incluye toda la creación. Cristo vino a restaurar toda la creación y vino a restaurar también a la humanidad. Ahora, importantísimo, lo decíamos en el sermón, Cristo Jesús, ¿sí?, se levanta de los muertos como el tronco de una nueva humanidad, ¿sí?, como el primer ser humano de una nueva humanidad que ha de vivir en esta creación restaurada, en esta nueva creación. El apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es parte de la nueva creación. ¿Y qué quiere decir Pablo con estar en Cristo? Bueno, el apóstol Pablo, para él esta es su designación favorita de una doctrina bíblica sumamente importante: la unión con Cristo, esta unión vital con Cristo, esta unión con Cristo que tenemos los creyentes por la fe, ¿sí? Entonces, Cristo es el primer ser humano de esta nueva creación, y es el primer ser humano de la nueva humanidad que ha de vivir en esta nueva creación. Bueno, ahora, la resurrección de Cristo es la primera resurrección que ocurrió, y por supuesto todavía falta la resurrección general, de aquellos que están en Cristo, ¿verdad? Y estos que están en Cristo, unidos a Cristo por la fe, resucitarán como Cristo resucitó, y como dice la palabra de Dios, van a resucitar con un cuerpo glorificado semejante al de Cristo en su resurrección. Por eso Cristo es las primicias de esa resurrección. Ahora bien, Pablo inmediatamente dice, después de decir que Cristo es las primicias, dice: porque, esta es la razón, él va a explicar, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es importante entender que Pablo, aquí de manera muy concisa, sucinta, pues nos presenta de manera encapsulada, ¿verdad?, resumida, ahora sí que toda la historia de la redención. La historia de la redención o la historia de la humanidad se divide en vieja creación, nueva creación. Se divide en estar en Adán y estar en Cristo, ¿no? Cuando Dios creó al ser humano originalmente, nombró a nuestros primeros padres, designó a nuestros primeros padres como nuestros representantes, como nuestra cabeza federal. Y la palabra federal viene de un vocablo que significa pacto. Adán fue hecho cabeza del pacto, fue hecho
el representante de toda la humanidad. Y era nuestro representante, digámoslo así, legal ante el Señor. Todos estamos en Adán. ¿Qué quiere decir que todos estamos en Adán? ¿Será que como algunas especies de sapos, todos los huevecitos, ¿no? Estábamos todos en Adán, todos los miles y millones de humanos que han vivido, todos estábamos en su cuerpo? No, no. Este es un asunto de representatividad, de representación legal. De manera que estamos unidos a Adán en ese sentido. Él es la cabeza, el representante ante el gran rey que hizo este pacto con la humanidad, con Adán como nuestro representante. De manera que la obediencia de Adán traería bendiciones, consecuencias para todos sus representados. La desobediencia de Adán, por supuesto, traería también consecuencias terribles, graves para toda la humanidad, y de acuerdo a la palabra de Dios, como así ocurrió, Adán quebrantó el pacto, y en Adán todos quebrantamos el pacto por estar unidos a él como nuestro representante. Entonces, ¿qué pasó? Adán trajo la muerte para todos, ¿sí? El pecado de Adán nos fue imputado a nosotros, o sea, legalmente fue imputado a nosotros porque era nuestro representante. Ahora, no solamente, ese pecado legalmente fue imputado a nosotros, también heredamos la corrupción moral de Adán, y todos somos pecadores y pecamos y hemos quebrantado voluntariamente la ley de Dios, de manera que la condenación pasó a todos nosotros, la muerte pasó a todos nosotros, por cuanto todos pecamos. Así, Pablo dice, bueno, la importancia de la resurrección es esta: la muerte entró por un hombre, pero por otro hombre, ¿verdad? Otro Adán, uno mejor que Adán, el verdadero Adán, Cristo Jesús, ¿sí? Por este hombre vino la resurrección de los muertos. ¿De qué hombre estamos hablando? Entonces aquí ya nombra Pablo a ese hombre, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, ¿sí? En Cristo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, que es las primicias, y luego todos los que están, dice, los que son de Cristo. Esto es para los que son de Cristo. Esta resurrección para vida, ¿sí? Para vida eterna, no para condenación eterna, sino para vida eterna. Esta resurrección es para los que están en Cristo. Entonces, una vez más quisiera escuchar la pregunta para ir aquí al final de lo que estoy diciendo. ¿El que estemos en Adán implica que estamos en condenación o bajo Claro, condenación? por supuesto, claro. Al estar representados en Adán, al estar en Adán, unidos a Adán en ese sentido, pues estamos bajo condenación. Claro, así es. Y pastor, Pablo está diciendo de que a aquellos que están unidos a Cristo serán vivificados, serán resucitados en ese orden, pero refiriéndose a aquellos que están en Cristo. Uh-huh. Pero esto no implica que solamente ellos van a resucitar. No, habrá una resurrección general, justos e injustos, pero el orden es este. Ajá. Primero Cristo, las primicias, los que son de Cristo, y por supuesto todos. Uh-huh. Aunque digamos puede ser en milisegundos, pero bueno, ¿sí? Pero hay todos los demás, uh-huh, los que no son de Cristo, pero ellos no resucitarán para vida, no serán vivificados en ese sentido, ¿no? Van a resucitar, sí, pero para condenación eterna, y difícilmente se puede llamar eso vida, ¿no? Porque a donde van es tormento eterno por los siglos de los siglos, uh-huh, ¿sí? Y ellos no van a resucitar con un cuerpo como el de Cristo. No tendrán un cuerpo glorificado, ¿sí? De hecho, vamos a hablar lo que viene después, bueno, no el siguiente sermón, sino la siguiente sección. Ahí Pablo va a hablar entonces de cómo Cristo resucitó y el cuerpo de Cristo y cómo será nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Va a hablar todo Pablo de ese asunto, de cómo será nuestro cuerpo cuando resucitemos. Sí, porque nosotros vamos a tener un cuerpo físico, físico. Sí, ajá, sí. No es una resurrección espiritual, sino físicamente. No. Así es. El cuerpo importa, por eso el Señor pues nos va a resucitar, estarás en tu prime, así. Sí. Estaremos en lo mejor en nuestro cuerpo. Edwin va a decir, wow, pero va a decir, lo siento, hermano. Hermano, aquí nada ya, más. por toda la eternidad, hermano. No diga, wow. Si antes estaba así
bobo por su esposa, va a decir ahora, wow, pero, y tú también vas a decir, wow, ¿no? Pero desde ya, wow. Pero imagínate eso intensificado. Imagínese. No, Ni no, puedo imaginar. no cabe en tu No mente. cabe en mi mente. Que puede haber más belleza, más atracción, ¿verdad? Pero el estar unido a Cristo entonces nos trae súper mega grandes beneficios, porque el hecho de ser resucitados semejantes a Sí, Él. claro. Primer beneficio, como Cristo resucitó, tú también, porque Vamos estás a unido, resucitar. estás unido a Él por la fe. Y pastor, Adán está en Cristo, Adán tuvo redención, Claro, está por en el supuesto. paraíso. Absolutamente. Así es, claro. Podemos ver que Dios no mató a Adán y a Eva, ¿verdad? No, por el contrario. Dios les proveyó de túnicas, mató el Señor un animalito ahí para proveerles de túnicas. No sé si es demasiado leer ahí una figura de la justificación por la piel, así como la piel del animal les cubre, ¿no? Cristo, pues la justicia de Cristo nos cubre después de su sacrificio. Bueno, no sé si podemos leer mucho allí. Tuvo que haber un sacrificio para que los vistiera. Un sacrificio para ser vestidos, etcétera. Pero bueno, Dios les proveyó, ¿verdad? Y Adán, pues en fe, ¿no? Él nombra a su mujer Eva, él reconoce que sería la madre de los vivientes, y él sabe que no es el final, ¿no? Uh-huh. Que no es el final, y pues entonces ya sabe que Dios va a restaurar el linaje, ¿no? O la simiente, ¿sí? Entonces yo, claro, Adán está en gloria, sí. Y aquí hay una pregunta interesante. Si entonces Adán está ya en Cristo, ya ha sido redimido, tuvo la bendición de tener esa oportunidad de redención y todo eso, ¿no nos convendría estar en Adán, por lo que ahora ya cambió su condición? Es como que, no sé si sea correcta la analogía, pero ¿para qué quieres estar con Robin si tienes a Batman, no? Sí, y lo que usted explicaba en el sermón, ¿verdad? Del tipo. Tipo y antitipo, ajá. Claro, Adán era un tipo, figura del que iba a venir, ¿sí? El primer Adán fracasó, ¿sí? Pero el postrer Adán no, hizo todo lo que el primer Adán no pudo hacer, y vino a revertir todo lo que causó el primer Adán, y vino por supuesto, a él a traer vida cuando el primer Adán trajo muerte, y así por el estilo. Ahora, es importante, la pregunta dice, ¿no nos convendrían? Es que, a ver, ¿para qué? ¿Para qué? Nuestro representante ya no es Adán, ¿sí? Como decía el domingo, la humanidad se divide en dos grandes grupos, ¿verdad? Los que están en Adán y los que ahora están en Cristo, ¿sí? Estos que antes estaban en Adán, ahora han sido trasladados a Cristo, fueron llevados a tener otro representante, ¿ok? Y podemos hablar del pacto de redención y demás, antes de la fundación del mundo. El Señor ha elegido pues a un pueblo para sí, y a esto los unió a su Hijo Jesucristo, ¿no? Como su representante. Ahora, obviamente en el desarrollo del plan de Dios, todos los seres humanos estábamos en Adán, en el sentido, como dije, de que Adán es nuestro representante. O sea, no puedes escoger tener a Adán, me conviene Adán, como si fuera un partido político o algo así. Por el hecho de ser humano estás en Adán, ¿no? ¿Sí? Adán es el representante de la humanidad. Adán fracasó y esto ya estuvo, es un hecho, ¿sí? O sea, lo que hizo te afectó para siempre. Y la única esperanza que tienes es estar en otro Adán, en el verdadero Adán, ¿sí? Porque un ser humano falló, un ser humano tenía que ser obediente, ¿no? Y un ser humano falló, y un ser humano también tenía que dar su vida. No cualquiera, solamente uno que es Dios y hombre. Es poderoso, es el único que puede salvarnos. Pero Jesucristo, por supuesto, fue nombrado la cabeza de otro pacto, del pacto de gracia, ¿sí?
Y con Adán hubo un pacto llamado pacto de obras, ¿sí? En el cual se le promete vida a él y a su descendencia bajo condición de obediencia personal, perfecta, ¿sí? Perenne, o sea, todo el tiempo, ¿verdad? Con perfecta y total obediencia a la ley de Dios. Si Adán obedecía, todos estos beneficios serían imputados para su descendencia, pero él falló la prueba. Esa prueba no iba a ser así para siempre, era una prueba, digamos, definitiva, y la falló, y entonces todos los representados, pues ya estuvo, ¿no? Y llevamos en nosotros la culpa y la condenación de Adán, llevamos la corrupción de Adán, tenemos el pecado original heredado de Adán. Entonces nuestra única esperanza es, bueno, que tengamos otro representante. Y este representante que necesitamos es uno que haya tenido éxito donde Adán no tuvo éxito, ¿verdad? Que haya logrado lo que Adán no pudo lograr. Entonces ese es Jesucristo, por eso nació como ser humano, ¿verdad? Por eso él nació en Palestina, ¿verdad? Porque ahí estaba el Edén, ¿no? Nació como Adán, y de hecho Lucas hace la conexión cuando lleva la genealogía de Adán hasta llamarle Adán la genealogía de Jesús, perdón, la traza hasta Adán, y Adán dice hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces hay una conexión ahí con Adán, también vemos esa conexión, porque en el siguiente capítulo, así como Adán fue tentado por la serpiente, Jesús es tentado por la serpiente, pero a diferencia de Adán, Jesús sí venció, ¿verdad? Entonces, solamente estando en Cristo es que podemos nosotros tener esperanza de perdón, ¿sí? De restauración, etc. Entonces, no tiene sentido eso de decirme, nos conviene. Si ahora está Cristo en el cielo, Adán en el cielo, pues que estemos en Adán. ¿Para qué? ¿No? Si todo eso era simplemente la sombra de lo que venía más adelante, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es estar en Cristo. Ya estás en Adán como ser humano. Todos nacemos en Adán. Todos. Ahora necesitas estar en Cristo, unido a Cristo por la fe. Vaya, que Cristo sea tu representante ante Dios. De otra manera, no tienes esperanza. ¿Y cómo aquel que ve que realmente está unido a Adán y ve su necesidad de estar unido a Cristo, cómo se une a Cristo? Por la fe. Por la fe. Técnicamente, si queremos hablar de el pacto de redención, desde antes de la fundación del mundo fuimos unidos a Cristo, ¿no? Pero, digamos, cómo se concreta, digamos, en el tiempo y en el espacio esa unión, a través de la fe, ¿sí? A través de la fe. Al creer en Cristo, entonces, nosotros somos trasladados de ese reino de pecado, de miseria, de la vieja creación, donde Adán era el representante, somos trasladados al reino de nuestro Señor, ¿verdad? Y de hecho, al estar en Cristo, somos hechos humanos como debíamos ser. Empieza una restauración de nuestra humanidad. Cristo es el verdadero Adán, ¿no? Como el Salmo 8 describe, de hecho, el escritor de Hebreos deja bien en claro que el Salmo 8 está hablando del verdadero, el arquetipo del verdadero hombre, ¿no? Aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, ¿no? Y coronado de gloria y de honra. Entonces dice el escritor de Hebreos, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, ¿no? El que fue creado para gobernar y dominar y regir sobre el mundo, ¿verdad? Eso Adán no lo pudo hacer, Cristo sí. Adán fracasó, Cristo no. Y en Cristo nosotros somos parte de esa nueva humanidad que ya no fracasará, sino que vivirá y reinará con Cristo por siglos de los siglos, ¿no? Entonces, ¿cómo estar en Cristo? Creyendo en Cristo, arrepintiendo de nuestros pecados y creyendo que Él es la provisión de Dios, ¿sí? Para nuestros pecados, y que su vida, muerte y resurrección es lo que trae precisamente esa redención y restauración. Sí, y como usted mencionaba anteriormente, el hecho de pues estar unidos a Él nos asegura que seremos vivificados, resucitados y todos los beneficios por estar unidos a Él. Y al final, pues la Biblia nos recuerda que
pues hay un solo Salvador que es Jesucristo, Claro. hombre. Así es, y en virtud de esa... Ay, perdón. Ajá, y que tenemos necesidad de Cristo, de Él, pues más no de Adán. En virtud de esa unión, cuando Cristo vivió, es como si nosotros hubiéramos vivido la vida perfecta. Cuando Cristo murió, ya morimos, ya pagamos la deuda, la paga del pecado, es muerte. Nada más que no morimos nosotros, murió Cristo, pero estamos unidos a Él. Jesús se levantó de los muertos, fue levantado de los muertos, resucitamos con Él. Estamos sentados con Él en gloria, porque estamos unidos a Él por la fe. Sí, como dice Colosenses, que el acta de los decretos que era en contra de nosotros fue clavada en la cruz. Y vemos todos los beneficios del hecho de que Jesús haya resucitado y estar unidos a Él, pues tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos redención, seremos resucitados y todo lo que se va a predicar en el próximo sermón, así que no se lo pierda. Sí, sí. Y para terminar de hablar de Adán, pastor, Adán tenía ombligo. Bueno, yo pensé que ¿Usted qué piensa? Yo pensé que iban a preguntar aquí acerca de la cristología dánica y todo eso. Bueno, ¿alguien de verdad mandó esa pregunta? Sí, sí. Bueno, Adán tenía ombligo. El misterio teológico más profundo, ¿verdad? Vaya, aquello que debemos conocer si es que aspiramos a ir al cielo. No, pero bueno, ya en serio, bueno, no lo sé, yo diría que no. Porque pues sabes tú que el ombligo es aquello que nos unía a nuestra madre, ahí, bueno, es lo que quedó del cordón umbilical, ¿no? Y se corta el cordón y entonces hacen un nudito y nos lo empujan hacia adentro y a veces queda bonito. Bueno, sí, las abuelitas dicen que tienen que poner una canica ahí o una moneda, algo así, para que no se salte el ombligo y quede bonito, en fin. Pues si Adán no tuvo madre, ¿no? No nació de una madre, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿no? No tuvo mamá, pues entonces no tuvo ombligo, ¿no? Probablemente ni Eva tampoco, ¿no? O sea, Eva fue hecha pues ahora sí que de la costilla de Adán, entonces probablemente ninguno de los dos, o si Dios quiso, les puso a ver qué quiso. Si Dios hubiera querido, les ponía un ombligo ahí para decoración, no lo sé, ¿verdad? Pero probablemente no. Probablemente no. Bueno, ¿usted qué piensa? Pónganlo en los comentarios. ¿Será que tenía o no tenía ombligo? Y pastor, en 1 Corintios 15:20 dice, más ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Respecto a este versículo, usted exponía en el sermón la importancia, y hace un momento nos recordaba la importancia, ¿verdad?, de este anuncio de una gran cosecha que se aproxima, ¿verdad? Esta resurrección que Jesús vino a anticipar para una gran resurrección que habrá. Y cuando Cristo murió, cuando Jesús murió, pues la palabra dice que se abrieron tumbas y salieron muertos. ¿Qué diferencia hay en aquellos creyentes? Porque habla de creyentes resucitados. ¿Qué diferencia hay entre la resurrección de estos y la resurrección de Jesús? Bueno, de los que en ese momento resucitaron, dice que aparecieron a muchos y hay quienes dicen, bueno, es interesante notar que cuando vemos lo que ocurrió ahí en ese momento, el temblor, y todo lo que se menciona ahí, todo es lenguaje que viene de los profetas que hablan de lo que ocurriría en el fin, ¿no? Cuando venga el fin de los tiempos, los profetas hablan de terremotos y bueno, ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Que habla de cataclismos ahí, pues ahora sí que en el cosmos y también que habría una resurrección de los muertos, etcétera. Entonces, lo que tenemos allí cuando Jesús muere y sucede todo esto, ¿verdad? Es como que una mini versión del fin de lo que va a venir. Entonces, es que realmente la muerte, vida, muerte y resurrección de Jesús
bueno, encarnación, vida, muerte, etcétera, es el clímax de la historia, particularmente la resurrección de Cristo. Eso fue un anticipo de lo que va a suceder. ¿Qué diferencia hay entre la resurrección de Cristo y la de esas personas? Esa es la pregunta. Bueno. Por lo que Jesús, vaya, a su resurrección anticipa esta gran resurrección que habrá. Ajá, sí. Bueno, algunos piensan que esas personas volvieron a vivir y luego regresaron al sepulcro, ¿no? Algunos piensan. Otros piensan que, bueno, fueron llevados con Cristo al paraíso. Cristo es, dice el apóstol Pablo, las primicias de la resurrección. Y también dice Pablo que Él va a transformar el cuerpo de nuestra humillación en uno semejante al de Cristo en su resurrección. Yo creo que todavía estas personas, cualquiera que haya sido el caso, ¿sí?, no han sido glorificadas del todo, ¿verdad?, sino hasta la resurrección final, cuando el Señor Jesús venga. Bueno, en el cielo se habla de personas que fueron llevadas corporalmente, como Enoch, como Elías, ¿no?, que fueron llevados. Y Moisés dice que el Señor los sepultó, pero luego a Moisés aparece junto con Elías ahí en el monte de la transfiguración. No estoy muy seguro, no quiero aventurarme a ser muy dogmático aquí en cuanto a esto, pero la resurrección de Cristo es diferente en varios aspectos, y uno de estos es que la resurrección de Cristo es, digamos, no es derivada como la nuestra, ¿no? Por otro lado, Pablo dice que la resurrección de Cristo es las primicias de una resurrección que viene más adelante. Yo no estoy muy seguro si estas personas, por eso digo, no quiero ser muy dogmático aquí, si estas personas realmente volvieron a la tumba, nada más aparecieron momentáneamente y luego volvieron a la tumba, o estas personas, no sé si resucitaron corporalmente o si resucitaron o fueron apariciones, digámoslo así, nada más en espíritu y fueron llevados al cielo. Probablemente dice que resucitaron de los sepulcros, ¿verdad? Ajá, sí. En Mateo 27, sí. 52 y 53 dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, pues sí, creo que esto es también parte de lo que viene, ¿no? O sea, como te dije, todos los eventos que están ahí son una mini versión de lo que viene más adelante, ¿no? Todavía no es el final. Es que los profetas anticiparon, ¿sí?, que todo esto ocurriría en el fin de los tiempos, pero nosotros vemos que el fin no vino como se esperaba. Hay una primera y una segunda venida de Cristo. Entonces probablemente esto es un atisbo de lo que viene más adelante. Probablemente sí, estas personas resucitaron ya corporalmente y fueron llevadas al cielo, probablemente. O sea, sí, pero digo, no quiero ser muy dogmático al respecto. Aún así, diferencia, más allá de que Cristo es alguien que, como él dice, nadie me quita mi vida, yo la doy y la vuelvo a tomar, ¿verdad? O sea, Dios mismo, Él ciertamente fue resucitado por el Padre, por el poder del Espíritu Santo. Digo, nosotros no resucitamos porque nosotros querramos, el Señor es el que nos resucita. Pero sí, como primicias, como dice el apóstol Pablo, eso quiere decir que también nosotros tendremos un cuerpo semejante al suyo, ¿no? Semejante al suyo, en su humanidad resucitada, por supuesto. Sí, ahí lo dejaría, ¿no? Porque no quiero ser muy dogmático al respecto, ¿no? Sí, y pues al final la resurrección de Cristo es la que trae beneficios, ¿verdad? Sí.
para todos los creyentes que estamos unidos a Él. Y pues bueno, hemos llegado al final de la sobremesa. Sí, no, bueno, ¿ya? Ya. Bueno. Sí, probablemente voy a investigar un poquito más esto y dar una mejor respuesta más adelante. Es un asunto bastante controversial, no hay, digamos, consenso en cuanto a esto. Pero sí, yo pienso que todo lo que ocurrió allá, si vemos todo lo que sucede en el momento de la muerte de Jesús y demás, esto es lo que los profetas anunciaron, sucedería al final de los tiempos. Y como dijimos, esa era la esperanza profética. El fin vendría en una sola exhibición, pero nosotros sabemos en el Nuevo Testamento el fin no llegó de esa manera. El fin comenzó a venir, por así decirlo, ¿no? Ya estamos en los postreros días y estamos esperando entonces que venga ya esta gran cosecha que ya inició con las primicias, que es Cristo, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, pastor, y pues gracias a que Cristo ha resucitado tenemos esperanza. Así es. Y tenemos esperanza no solamente en esta vida, sino en la vida futura, porque Amén. En Él seremos resucitados y ya en Él somos vivificados y seremos completamente semejante a Él algún día. Así es, y ese es de los que Pablo enlista, uno de los primeros beneficios que recibimos. Habla Pablo allí de Cristo es las primicias, ¿verdad? Y como Él resucitó, nosotros también. Pero luego Pablo va a hablar acerca también del Cristo victorioso, el Cristo vencedor, que ha venido a derrotar a todos nuestros enemigos, y eso lo veremos, si Dios quiere, el domingo en la iglesia. Así es. Muchas gracias, pastor. Gracias a ustedes. Los esperamos en la próxima. Así es. Gracias por estar con nosotros en nuestra mesa.